Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para empezar con la clase de hoy, jóvenes? Muy bien, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien y listos para comenzar con nuestra clase de hoy. Muy bien, vamos a ir ya compartiendo con ustedes la diapositiva. Ahí está. Muy bien, chicos. Y vamos a comenzar, muchachos. Muy bien. A ver, nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con las culturas preincas. ¿Ya? Vamos a hablar hoy de las culturas preincas, pero principalmente de los dos primeros periodos. Hoy, jóvenes, vamos a hablar de estas altas culturas, pero antes vamos a analizar la periodificación de estas altas culturas. A ver, vamos a recordar una cosa, muchachos. La clase anterior nosotros hablamos de los primeros pobladores. A ver qué me dicen por ahí. Hablamos del periodo lítico, hablamos del periodo arcaico. A ver, ¿qué me responden? A ver, ¿se acuerdan de la clase anterior? Periodo lítico, periodo arcaico. Hablamos de Caral, por ejemplo, la clase anterior. A ver, muchachos. ¿Por qué Caral? ¿Por qué Caral, jóvenes? No era considerado una alta cultura. ¿Qué le faltó a Caral para ser considerada una alta cultura, muchachos? Muy bien, le faltó cerámica. Justamente John Rowe periodifica las culturas en horizontes e intermedios de acuerdo al desarrollo, jóvenes, de las cerámica. Y para John Rowe, el expansionismo de las culturas horizontes a nivel político, a nivel ideológico, a nivel cultural, a nivel territorial, es lo que determina si una cultura es o no horizonte o si es un intermedio. Repito, influye mucho la influencia y el expansionismo de estas culturas. Pero no te olvides, para ser considerada una alta cultura, tiene que haber desarrollado
cerámica. A ver, no nos olvidemos, los horizontes son culturas llamadas panandinas, son culturas llamadas panperuanas. ¿Qué quiere decir? Que su influencia cultural, su desarrollo cultural, su expansionismo cultural ha llegado a gran parte de todo el territorio peruano. Por eso viene de pan. Pan sería todo, por todos los Andes, por todo el Perú. Ahora, al influir en otros pueblos, estos pueblos van a seguir un mismo estilo, van a seguir un mismo patrón cultural. Es por eso que se habla, jóvenes, de una cohesión cultural. ¿Ah? Repito, se habla de una cohesión cultural. No se olviden, ¿ah? Y en el caso de los intermedios, son culturas locales, son culturas regionales. Su expansionismo no ha influido en otros pueblos. Por eso cada una de estas culturas tiene características particulares. Entonces, acá en los intermedios ya no se habla de una cohesión cultural, sino se habla de una dispersión cultural, porque cada una de estas culturas, repito, tiene un estilo propio. ¿Correcto, chicos? A ver, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta respecto a los horizontes y a los intermedios? A ver. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una cultura horizonte y una cultura intermedio? Por ejemplo, el horizonte más importante o el primer horizonte, ¿a qué cultura importante tiene, por ejemplo? Vamos a empezar con el primer horizonte. ¿Cuál es la cultura más importante? A ver. Sí. Si una civilización, si un pueblo no tiene cerámica, no puede ser considerada una alta cultura. Muy bien, se te viene a la mente Chavín en el primer horizonte. Muy bien. Pero después del primer horizonte, por ejemplo, cuando Chavín decae, y ya vamos a hablar de Chavín dentro de unos momentos, cuando un horizonte decae, cuando los pueblos dejan de seguir el estilo de Chavín, se inicia un intermedio. ¿Correcto? Y en este primer intermedio, por ejemplo, tenemos a Moche, a Nazca, a Lima, a Recuay, a Huarpa. De esas 5 culturas que te acabo de mencionar, ¿cuál es la más importante de todas? ¿Cuál de esa cultura influyó en otra? No mencioné a Paracas. He mencionado a Moche, a Nazca, a Lima, a Recuay y a Huarpa. De esas 5 culturas, ¿podemos decir que alguna de ellas dominó a las demás? ¿Que alguna de ellas influyó en otras? No, no.
¿Por qué? Porque en los intermedios, cada cultura tiene un estilo propio. Moche en el norte, en La Libertad, en Lambayeque, ¿cierto? Tiene su estilo. Nazca está en Ica. Y tienen estilos completamente distintos. Ni Moche influyó en Nazca, ni Nazca influyó en Moche. Esa es la característica de un intermedio. Pero si después del primer intermedio hablamos del segundo horizonte, ¿qué cultura se te viene a la mente en el segundo horizonte? ¿Qué cultura es conocida como el primer imperio pan-peruano, el primer imperio pan-andino? ¿Tiahuanaco se desarrolló en este periodo? Sí, pero Tiahuanaco no es el primer imperio. Huari. Muy bien. Huari. Muy bien. Muy bien. Cuando el segundo horizonte decayó, cuando el segundo horizonte decayó, muchachos, se formó el segundo intermedio. Y ahí está Chimú, Chincha, Chancas, Huancas y demás culturas. Y lo mismo, cada cultura tuvo una característica propia. Y el tercer horizonte, jóvenes. A ver, ¿quién se nos viene a la mente en el tercer horizonte? ¿Cuál fue la cultura predominante del tercer horizonte? Los incas, el Tahuantinsuyo. Claro que sí, muy bien. El segundo imperio, el segundo imperio panandino. El segundo imperio panperuano, los incas, los incas. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí podemos ver claramente la diferencia entre un horizonte y un intermedio, en la importancia de cada una de las culturas. ¿Correcto? A no olvidarse eso, muchachos, ¿ah? Ahora, vamos a pasar a desarrollar, ¿ya? Vamos a pasar a desarrollar el primer horizonte. Vamos a hablar del primer horizonte y del primer intermedio. Pero, pero, muchachos, el primer horizonte está dividido en tres partes. El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Repito nuevamente. Formativo inicial, formativo medio, formativo final. Y vamos a empezar con el formativo inicial.
Este periodo marca el inicio de las altas culturas. Repito, marca el inicio de las altas culturas. Eso quiere decir, jóvenes, que en este periodo, en esta primera etapa, jóvenes, ¿qué aparece? Si se desarrollan las altas culturas, ¿qué apareció? Muy bien, aparece la cerámica, se desarrolla la cerámica. Y ahí tenemos dentro de las cerámicas más antiguas, Atutiscancho en Ucayali, con aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y Acotosh Guairajirca, con aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Profe, pero Kotosh no estaba en el arcaico superior. Lo que sucede, jóvenes, que el Kotosh del arcaico inferior es el Kotosh mito, es el Kotosh que no tiene cerámica. Por eso muy claro dice ahí, Kotosh Guairajirca. Hay que tener ahí muy en cuenta eso. Si te preguntan, Kotosh en la fase Guairajirca, ¿tuvo cerámica? La respuesta es sí. Si te preguntan, ¿el Kotosh de las manos cruzadas tuvo cerámica? La respuesta es no. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Qué más apareció? La orfebrería, la metalurgia. En Kunturhuasi. En Kunturhuasi. Tenemos también el desarrollo hidráulico. ¿Qué es el desarrollo hidráulico, muchachos? Muy bien. Canales de regadío. El canal de Cumbemayo. El canal de Cumbemayo. Muy bien. Aparece el cultivo del maíz. Recuerden que en los periodos anteriores, por ejemplo, ya había aparecido, por ejemplo, la calabaza, el frijol, el payar, el ají, ¿cierto?
Pero ahora en el formativo aparece el cultivo del maíz. Y por último, el uso del telar, muchachos. ¿Qué es el telar? ¿Qué es el telar? Es una máquina para la fabricación, jóvenes, de tejidos. Y tú me dirás, profesor, pero en el periodo anterior, en el arcaico superior, ¿no hay tejidos? Sí. A ver, vamos a ver si han estado repasando, muchachos, ¿ah? ¿Qué poblador del arcaico superior desarrolló tejidos? Pero fueron tejidos hechos a mano. Muy bien, excelente respuesta. Profesor, eso es en Huaca Prieta, profesor. Eso es en Huaca Prieta. Muy, muy buena respuesta. Muy bien, excelente. Pero ahora en el formativo, los tejidos ya no son hechos a mano. Los tejidos están hechos a través de una máquina, a través del telar, a través del telar. Muy bien. Seguimos entonces. Después del formativo inicial, tenemos al formativo medio. Tenemos al primer horizonte. Una pregunta recurrente, muchachos, una pregunta recurrente. ¿Qué cultura vamos a estudiar en este formativo medio? A ver. Chavín, muy bien. Vamos a hablar de Chavín, que se desarrolló entre los 1500 y 200 antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia, jóvenes, de Chavín? El prestigio de Chavín, ¿dónde radica? ¿Por qué Chavín es de las culturas más importantes? Como ya sabemos, Chavín fue estudiada por Julio César Tello. Y la importancia de Chavín radica en la consolidación del poder. La consolidación del poder de los sacerdotes,
la consolidación del poder teocrático. Repito, la consolidación del poder teocrático. Los sacerdotes de Chavín se hicieron tan famosos por sus conocimientos. Y eso, como dice ahí, ofrecían a los demás pueblos. Como dice, con una oferta de oráculo. ¿Y qué es un oráculo, muchachos? A ver, ¿qué es un oráculo? A ver, ¿qué es un oráculo, muchachos? Un lugar sagrado, ok. Predice el futuro, así es. Como dice ahí, es un lugar de adivinación, ¿no? Chavín no era una reunión tipo mercado, no era un albergue, pero sí un lugar de encuentro. ¿Por qué dice que era un lugar de encuentro? Porque Chavín era un centro de peregrinación. Todos los pueblos iban a Chavín porque ahí, jóvenes, porque ahí habían prácticas adivinatorias y predictivas. Estos sacerdotes astrónomos de Chavín que predecían al poblador común y corriente qué les interesaba saber. ¿Ah? De repente hoy tú dices, profesor, si yo hubiera estado en esa época, le hubiera preguntado a Chavín, Chavín, ¿voy a ingresar o no voy a ingresar? Chavín, ¿qué me depara salud, dinero y amor? ¿Cierto? Cada poblador tiene algo que preguntar. Pero imagínate poblador de la época, hace 1500 años antes de Cristo. Estos pobladores, ¿qué querían saber? Muy bien, querían saber sobre la siembra, sobre su cosecha, sobre sus actividades económicas. ¿Y qué elemento puede afectar a su siembra? ¿Qué elemento puede afectar a su cosecha? El clima, claro. El factor climático. Muy bien, claro. Si van a haber lluvias, si no van a haber lluvias. Claro, los factores atmosféricos. Los factores atmosféricos. Muy bien. Y como sus predicciones eran muy acertadas, el prestigio de los sacerdotes de Chavín iba creciendo, claro. Por eso se les llama sacerdotes astrónomos. Sacerdotes astrónomos. Ahí comienza la influencia de Chavín sobre los otros pueblos.
repito, comienza la influencia de Chavín sobre los otros pueblos. Por eso siguen su estilo, por eso siguen su patrón. Ahí radica la importancia de Chavín, muchachos. Y para poder llevar a cabo, jóvenes, su dominio sobre estos pueblos, para que la población les haga caso, jóvenes, utilizaron también a los dioses. Repito, utilizaron también a los dioses. Y esos dioses, jóvenes, esos dioses, ¿qué causaban en la población? ¿Qué provocaron en la población esos dioses? Miedo, temor, claro que sí. ¿Y dónde estuvieron representados esos dioses? A ver, Lucero, a ver, te voy a dar la palabra. A ver, te escucho. Puedes activar tu micrófono, Vázquez. Ah, ok. No hay ningún problema. Muy bien. Seguimos. Seguimos, muchachos. A ver, repito. ¿Dónde, jóvenes? ¿Dónde están plasmados estos dioses? A ver, ¿dónde plasmaron Chavín a estos dioses terroríficos? Claro, los sacerdotes podían saber cómo iban las situaciones de la naturaleza, claro que sí. Como se habían dedicado a la observación, podían identificar ciertas características. No sé si en algún momento ustedes, por ahí jóvenes, han ido a la región andina de nuestro país. Se ha ido a Huancayo, a Cusco, a cualquier parte de nuestra región andina. La población, por ejemplo, de estas zonas, observa el cielo, ¿ya? Observa el cielo y te dicen, va a llover. O te dicen dentro de una hora o media hora va a comenzar a llover. O simplemente ya comienzan a sacar sus plásticos para cubrir sus negocios o para irse poniendo ellos. Tú ves que hay sol, pero después ves a la población que ya se está resguardando. Y tú dices, ¿y cómo saben? ¿Acaso los dioses te lo han dicho? Simplemente por la observación.
ven algunas características en el cielo y saben que va a llover. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, estos dioses, muchachos, fueron plasmados en sus esculturas. Repito, fueron plasmados en sus esculturas. Y ahí tenemos a las cabezas clavas, tenemos al lanzón monolítico, tenemos a la estela de Raimondi, ¿cierto? Tenemos a la estela de Raimondi, tenemos el dios de los báculos o el dios de las varas. No nos olvidemos, por ejemplo, que el lanzón monolítico es la deidad más importante de Chavín. Ahí está representado el dios jaguar, muchachos. El dios jaguar. Después tenemos a la estela de Yauya, al cóndor de Chavín, al obelisco Tello. Entonces, estos dioses, como muy bien ustedes han plasmado ahí en los mensajes, eran dioses que causaban temor, eran dioses terroríficos, con características antropomorfas y más aún zoomorfas. La escultura de Chavín es más zoomorfo que antropomorfo. El objetivo era causar miedo. Por eso Chavín no tuvo ejército, muchachos, porque todo lo desarrolló a través del temor, a través del temor. Y en eso basaba su poder también los sacerdotes. Otro aporte importante de Chavín es en la cerámica, su huaco ceremonial de Chavín. Ahí tenemos las características de este huaco: una botella asa estribo, con pico gollete, monócroma, utilizaban un solo color en su cerámica, con decoración incisa y en relieve. Muy bien. Y por último, muchachos, el formativo final, el periodo de la decadencia de Chavín. Este formativo final es la última etapa del primer horizonte. Repito, el formativo final es la última etapa del primer horizonte y se da con la decadencia de Chavín. Y es donde también se comienza a desarrollar Paracas. Y por ahí me preguntarás, en la estela de Yauya, ¿qué animal es? Me preguntan. Ahí está la figura de un pez. Por eso se dice que en la estela de Yauya es una figura ictiomorfa, que tiene forma de un pez. Muy bien.
Muy bien. A ver, regresando. Profe, una preguntita, profesor. ¿Qué provocó la caída de Chavín? Repito, ¿qué provocó la caída de Chavín? A ver, muchachos, la respuesta. Te doy este dato, esta información. Lo que a Chavín le daba poder provocó su caída. Muy bien. Las predicciones de los sacerdotes de Chavín comenzaron a ser erróneas. Comenzaron a ser erróneas. Profe, ¿y por qué? ¿Y por qué, muchachos? Si ellos tenían conocimientos, predicciones. Y eso tiene que ver con un fenómeno que afecta a nuestro litoral entre los meses de diciembre, enero, febrero. ¿A qué acontecimiento me estoy refiriendo? Muy bien, un fenómeno del niño. Profe, pero fenómenos del niño deben haber existido varios, eso sí. A, a lo largo del tiempo han habido un montón de fenómenos del niño. Pero para que los sacerdotes no puedan predecir, lo que al parecer sucedió fue un mega fenómeno del niño. Y al ya no predecir, y al ya no predecir como antes, los pobladores se fueron hacia otros lugares. Prefirieron seguir a otros sacerdotes. Ahí radica la caída de Chavín de Guantar, muchachos. Muy bien. Y vamos, jóvenes, vamos a Paracas. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de Paracas? A ver, Tello dividió a Paracas en dos periodos. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Y había una diferencia, jóvenes, entre las tumbas, como puedes apreciar ahí en la imagen. Otra de las diferencias era en la cerámica. La cerámica de cavernas era polícroma, la de necrópolis era monócroma. La de cavernas tenía la técnica de la postcocción, la de necrópolis, la de la precocción. Profesor, no entiendo una cosa. ¿Por qué?
¿Por qué? Se habla de postcocción y precocción. Eso tiene que ver con el estilo, con la técnica de la pintura. Pintura postcocción, pintura precocción. ¿Post qué quiere decir, muchachos? Después. Muy bien, después. Claro que sí, después. Eso quiere decir, jóvenes, que se pintaba después de haberlo metido en el horno. Repito, se pintaba después de haberlo metido en un horno. Y eso muchas veces hacía que la cerámica no se adheriera tanto, o mejor dicho, la pintura no se adhiera tanto a la cerámica. Y debido a su constante uso, la pintura comenzaba, jóvenes, a desaparecer, a desgastarse. Por eso en algunos lugares lo llamaban pintura, pintura fugitiva. Pintura fugitiva. En cambio, muchachos, en cambio, la pintura precocción era primero se pintaba la cerámica y después se metía en un horno. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Otro de los aportes importantes de Paracas Cavernas tiene que ver con las trepanaciones craneanas. ¿Ya? Tiene que ver con las trepanaciones craneanas. Porque es un gran desarrollo en la cirugía. Es un gran aporte en la medicina del Perú antiguo, lo realizado por los pobladores de Paracas. A partir de Paracas Cavernas en adelante, se desarrolló esta técnica de las trepanaciones craneanas. Y durante Paracas Necrópolis, el aporte más importante, ¿ya? El aporte más importante tiene que ver con los tejidos. Los tejidos más hermosos del mundo. Repito, los tejidos más hermosos del mundo. ¿Ah? Eso es lo importante para acá. ¿Había anestesia? Sí. Había jóvenes anestesia. Utilizaban licores, utilizaban las hojas de coca, muchachos, como anestesia. En el caso de las trepanaciones, debido a que en Paracas ya se observa por ahí ejército o como un elemento defensivo,
Muchas veces se trataban por ahí cabezas que habían sido o cráneos rotos debido a los enfrentamientos, un piedrón, o o tal vez también algún tumor, algún tumor. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Y otro aporte en el caso de los tejidos es que estas figuras geométricas, a las cuales se le da el nombre de tocapus, ¿ya? A lo que se le da el nombre de tocapus, es una posible escritura. Una posible escritura, muchachos. Y por último, y no menos importante, tenemos las deformaciones craneanas. Las deformaciones craneanas. Y estas deformaciones, ¿por qué tienen que ver con el estatus? Con el estatus social. Porque ¿quiénes se deformaban los cráneos? ¿Quiénes solo se deformaban los cráneos? Las deformaciones se han encontrado tanto en cavernas como en necrópolis. Se deformaban los cráneos la clase alta. Claro que sí. La clase alta, muchachos. Muy bien. Por eso se habla de una diferencia de estatus social. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Después de Paracas, y seguimos en el formativo final, tenemos, jóvenes, a otras culturas de este formativo, al cual también se le conoce, jóvenes, al cual también se le conoce como el periodo de transición. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Vicus con su famosa Venus de Frías, esta escultura femenina hecha de oro y plata. Y recuerden lo siguiente, toda escultura femenina de esta época, así como las famosas Venus de Willendorf, que estudian en historia universal, están relacionadas con la fertilidad. ¿Ya? Están relacionadas con la fertilidad. Tenemos también a Salinar o Gallinazo. Y ahí tenemos a su cerámica escultórica. Algunos consideran que en el caso de Salinar o Gallinazo son los antecesores de la cerámica escultórica de Moche.
Tenemos también a Pucará, famoso por su monolito degollador. Como podemos observar ahí en la imagen, vemos a esta escultura, a este monolito, que tiene en sus manos la cabeza de otra persona. De ahí que se le dé el nombre de degollador. Muy bien. Profe, ¿y por qué se le llama periodo de transición? Porque es el periodo donde el horizonte está terminando y está dando paso, jóvenes, al primer regionalismo, al primer intermedio. Repito, al primer regionalismo, al primer intermedio. Ahí tenemos a Moche y ahí tenemos a Nazca y ahí tenemos a Lima, a Recuay, a Huarpa y también podemos mencionar a Tiahuanaco. Profe, ¿por qué Tiahuanaco? Si Tiahuanaco normalmente yo lo veo en el segundo horizonte. Los orígenes, el desarrollo de la cultura tiahuanaco están en el primer intermedio. Lo que nosotros estudiamos en el segundo horizonte es su periodo de apogeo, es su periodo de máxima expresión. Lo estoy mencionando aquí a Tiahuanaco, ya lo estoy mencionando, pero, muchachos, pero nosotros lo vamos a estudiar, su máximo apogeo, su máximo esplendor, en el segundo horizonte. No te olvides. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Porque ya en este periodo podemos hablar de una teocracia militar. Ya no solo de sacerdotes, ya no solo de sacerdotes, astrónomos, sino también de sacerdotes guerreros. Profesor, pero en Paracas, ¿usted no mencionó que había peleas, algo así? A ver, en Paracas al parecer había ejército, pero no como parte del gobierno. Era un elemento más de la población que se estaba desarrollando, que los mismos pobladores defendían a su territorio del ataque de otros pobladores. Pero a partir del primer intermedio, el ejército forma parte del gobierno. Por eso se habla de una teocracia militar. Por eso se habla de un sacerdote guerrero. El señor de Zipán, jóvenes, era un sacerdote guerrero. El señor de Zipán, jóvenes, era un siequich, muchachos. Era un siequich. Primer regionalismo, porque cada una de estas culturas se desarrolla en su región. No hay una cohesión cultural, sino una dispersión, como hablamos al inicio. Se desarrolla durante este periodo la ginecocracia. A ver, ¿qué era la ginecocracia, muchachos?
ver, ¿qué era la ginecocracia? A ver, ¿de qué viene ginecocracia? ¿Gobiernan las mujeres? Claro que sí. Porque en la ginecocracia, jóvenes, fue el hallazgo de una sacerdotisa. El hallazgo de una sacerdotisa. De la señora o dama de caos. ¿Ya? De la señora o dama de caos. ¿De qué cultura? Ahora vamos a ver a qué cultura pertenece la señora o dama de caos. En este periodo, jóvenes, también hubo un gran desarrollo hidráulico. Repito, un gran desarrollo hidráulico. Y por último, el periodo de la cerámica. A estas culturas, principalmente a Moche y a Nazca, se le considera como los maestros artesanos. Repito, el periodo de los maestros artesanos. Vamos a ver por qué se les llama de esa manera, jóvenes. Y vamos a empezar con Moche. Vamos a empezar con Moche, con los Mochica. En la Libertad, en Lambayeque, una teocracia militar que los unía su lengua, el Muchic, lengua que ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo, lengua utilizada en las costas norte de nuestro Perú. Su dios, Ayapaec. Ayapaec. Y justo tenemos la imagen del dios Ayapaec, del dios degollador. Y justamente, jóvenes, justamente los Moche, que eran grandes artistas, plasmaban imágenes en las paredes, como vemos ahí, la imagen del dios Ayapaec. A nivel de la agricultura, grandes obras hidráulicas como acueductos, como la represa de San José, como el canal de la Cumbre. También desarrollaron la arquitectura. Algo que tienes que recordar, por ejemplo, puede parecer algo tan simple, pero es muy importante, es el material que utilizaron las culturas. En arquitectura, por ejemplo, jóvenes, en arquitectura, los pobladores de la costa utilizaron, por ejemplo, adobe. ¿Ya? En la costa sus construcciones
están hechas de adobe. Y así lo vamos a ver en Paraca, lo vamos a ver en Moche, lo vamos a ver en Nazca. Pero si es un poblador, si es una cultura de la región andina, el material que van a utilizar, el material que se va a utilizar es la piedra. Repito, es la piedra, muchachos. Ese es el material a utilizar. No se olviden, ¿eh? Y miren, acá el poblador de Moche no solo tributaba con su mano de obra o podía tributar con productos, sino que también tenía que tributar con adobe. Por eso había el adobe marcado o adobe tributario. Repito, el adobe marcado o adobe tributario. Y sus construcciones se caracterizan por ser monumentales, donde residían los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes guerreros, militares, porque obviamente habían fortificaciones. Al haber un ejército, eso indica que habían enfrentamientos con otros pueblos. Y doméstica, porque era el lugar donde vivía la población de Mocha. Y ahí vemos algunos lugares que pertenecen a la cultura mocha, ¿no? La Huaca del Sol, de la Luna y demás. A nivel de cerámica, jóvenes, los moche, como dijimos, son grandes, grandes ceramistas. Y los moche en las últimas semanas, han estado en el ojo de la tormenta, justamente por un huaco, ¿no? Y los huacos de Moche son huacos escultóricos, realistas, ¿no? Bícromos. Y los Moche desarrollaron una gran habilidad en la cerámica y para eso tenían talleres alfareros. Talleres alfareros. O sea, gente especializada en la fabricación de estas cerámicas. Claro, ahí están los huacos retratos, como podemos ver, o los huacos eróticos, ¿no? Los huacos eróticos o huacos sexuales. Ahí tenemos por ahí al huaco de la fertilidad, muchachos. Otro arte, como mencionamos, los murales. Los murales. Y ahí tenemos, por ejemplo, y hemos visto la del dios Ayapaec. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el de la danza de los prisioneros. Así trataban a sus prisioneros de guerra. Muy bien. Seguimos. También fueron grandes orfebres. Las grandes riquezas
de orfebrería se han encontrado gracias a la tumba del señor de Zipán. A la tumba del señor de Zipán, muchachos. Ustedes sabían, por ejemplo, que la tumba del señor de Zipán fue comparada con la tumba de Tutankamón, muchachos. Sí, también en el mural también hay la rebelión de los artefactos, así es, también existe un mural llamado la rebelión de los artefactos. ¿Cuál es la similitud con la tumba del faraón Tutankamón? Que en las dos tumbas jóvenes fueron encontradas de forma intactas. Repito, las dos fueron encontradas de manera intacta. Muy bien. Y recuerden, otro dato, otra información que ha sido pregunta de admisión. Debido al gran ajuar funerario que se ha encontrado en la tumba del señor de Zipán, eso nos demuestra que la sociedad moche fue una sociedad muy clasista, que había una marcada diferencia de clases sociales, ¿ya? Porque no todos eran enterrados como fue enterrado el señor de Zipán. Y hace un momento me preguntaron de qué cultura, profe, es la señora o dama de Cao, y ahí podemos ver en la imagen que pertenece a la cultura moche, que pertenece a la cultura mochica. Muy bien, seguimos. Y para ir terminando, jóvenes, ahí tenemos a Nazca en Ica. A diferencia de Moche, Nazca se desarrolló en un territorio muy árido, casi desértico, donde había poca agua. Y para solucionar ese inconveniente, los Nazca tuvieron que desarrollar, jóvenes, sus puquios, sus acueductos subterráneos, sus galerías filtrantes, para poder obtener el agua del subsuelo. Repito, para poder obtener el agua del subsuelo. Esa es la técnica que utilizaron los Nazca para desarrollar su agricultura. Y como mencionamos hace un momento, a nivel de la cerámica, los nazcas también fueron grandes ceramistas, pero no por ser escultóricos como Moche. Los nazcas fueron grandes ceramistas por su pintura. Los nazcas son una cerámica pictórica. Pictórica. No dejaron nada sin pintar. Por eso se dice que tuvieron horror al vacío.
porque toda la cerámica fue pintada. Fue una cerámica polícroma porque utilizaron más de 11 colores. En su religión adoraron al dios Con, al dios del agua. Los nazcas también fueron grandes guerreros, tanto así que utilizaban sus famosas cabezas trofeo para causar temor en la población. Y terminamos con Nazca con una pregunta sencilla. ¿Quién fue el descubridor de las líneas de Nazca? A ver, ¿quién fue el descubridor de las líneas de Nazca? Normalmente me dirán María Reich. Max Zulle es el descubridor de Moche y de Nazca como culturas. Max Zulle fue el descubridor de Moche y de Nazca como culturas, pero no de las líneas de Nazca. La respuesta es Toribio Mejía Sexpe. Repito, Toribio Mejía Sexpe. María Reich es la que más estudió las líneas de Nazca. La teoría de María Reich de que las líneas es un calendario astronómico agrícola es la teoría más aceptada. Muy bien. Y como dice ahí, el final de la cultura nazca estuvo marcado por la presencia de un fenómeno del Niño, cuyo impacto fue mayor debido a la eliminación de la línea de defensa natural, los bosques de Huarango. Muy bien, chicos. Y acá también te dejo el aporte de otras culturas de este periodo, como Recuay, como Lima y como Huarpa. Y justamente Huarpa, jóvenes, Huarpa sí mantuvo relaciones comerciales con Nazca y con Tiahuanaco. Y de esa relación comercial surge, o de esa fusión o de aportes culturales de estos pueblos, surge el imperio panperuano. Se dice que el imperio Wari surge de la fusión de Nazca, de Huarpa y de Tiahuanaco. Muy bien, muchachos. Antes de que se termine nuestra hora, muchachos, vamos rápidamente a desarrollar nuestro examen del día. Ya el examen está habilitado. Igual les voy a pasar ahí el link, muchachos, para que puedan ir a desarrollar el examen. Muy bien. Panperuano o panandino quiere decir que se ha expandido por casi todo el Perú. A eso se refiere panperuano o panandino. Muy bien, chicos, todos yendo a dar su examen.
Y después, jóvenes, después nosotros regresamos para poder dar las claves, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Sigan con su examen, nos quedan algunos minutos. Vamos, muchachos, a leer bien. Lean bien las preguntas, jóvenes. Los sacerdotes astrónomos supervisaban el trabajo y centralizaban la producción de los campesinos y artesanos debido a... Te están preguntando, cuando te dicen debido a, ¿cuál era su objetivo? Porque dice, se caracterizó por la influencia ejercida por los chavines. Los sacerdotes supervisaban el trabajo y centralizaban la producción de campesinos y artesanos. O sea, ¿por qué supervisaban? Que ahí que tener mucho cuidado. ¿Ah? Lean bien la pregunta número 1. En la 2 nos están hablando de Nazca. Y en la 3, las características de la primera regionalización o del primer intermedio. Muy bien. Último minuto, jóvenes. Muy bien, jóvenes, vamos a ir cerrando el examen, muchachos. Los últimos segundos antes de dar la respuesta, muchachos. Muy bien, jóvenes, cerramos el examen en 3, 2, 1, 0. Muy bien, cerramos el examen. Te voy diciendo la respuesta, jóvenes. En la pregunta número 1, veo que la mayoría ha marcado la C. La mayoría me dice que la respuesta es sus conocimientos para identificar movimientos astrales y fenómenos naturales. Pero, jóvenes, acá te están preguntando por qué los sacerdotes supervisaban el trabajo.
y centralizaban la producción de los campesinos y artesanos. O sea, ¿para qué? Los sacerdotes hacían eso para tener el control de la producción agrícola y ganadera que puede mantener a una clase privilegiada. La respuesta a la pregunta número 1 era la letra A, muchachos. ¿Por qué no la sé? Porque acá dice, miren, los sacerdotes astrónomos supervisaban el trabajo y centralizaban la producción de campesinos y artesanos. O sea, ¿por qué la centralizaban? Para mantener a la clase privilegiada. No lo hacían por sus conocimientos a identificar. Si te hubieran preguntado por qué eran tan importantes los chavín, podría ser la C. Pero acá te están preguntando por qué centralizaban el trabajo, la producción. En la 2, la respuesta era la A, las galerías filtrantes. Por eso le dije, pertenece a Nazca. Galerías filtrantes. Profe, ¿y no podía ser la C? La C no puede ser, jóvenes, porque la C dice andenes. Y los andenes pertenecen a Guari, no a Nazca. Galerías filtrantes, diques y canales para irrigar las zonas entre valles. No se olviden que había una escasez de agua. Y en la respuesta número 3 era la B. ¿Por qué no puede ser 2, profesor? Porque la 2 dice el inicio de la diferencia social. Y recuerden algo, jóvenes, la diferencia social se da en el arcaico. En el arcaico, cuando aparecen las primeras formas de gobierno, ahí ya había diferencia de clase social. Entonces, no se inicia recién. En Chavín había diferencia de clases sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando dice inicio, por si acaso. Así que la respuesta era 3, 4 y 5. ¿Por qué no puede ser la 1? Porque la construcción de grandes yactas le pertenece al imperio Guari. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un bonito día, chicos. Cuídense.